Bien, entonces el 13 de agosto de 1521 cae la Gran Tenochtitlán. Surge una nueva etapa en la historia de México, llamada la colonia. 200 años de esclavitud, 200 años de explotación, 200 años de injusticias, 200 años de imposición de ideas religiosas. Años conquistados, sometidos, vituperados. Es muy importante analizar la evolución del México colonial. En 1524 comienzan a llegar los primeros franciscanos. Hay tres órdenes de evangelización que llegan con la invasión de Anáhuac, que son los dominicos, los jesuitas y los franciscanos, de los cuales los más buena onda, los menos gandallas, fueron los jesuitas. Miguel Hidalgo y Costilla fue jesuita. Y no era un viejito de 80, 90 años como nos lo quiere pintar la historia oficial. Era un joven de apenas 30 años. Estuvo casado, tuvo hijos, tuvo hijas, tuvo esposa y hasta tuvo amantes. Por eso la Iglesia Católica oculta esta gran verdad. Porque pues si nosotros pensamos con lógica, ¿qué va a ser un viejito en una revuelta independiente, no? Pero bueno, veamos cómo se fueron dando las cosas. Los frailes jesuitas son los más humanos, por llamarlo así. Le dejan a los pueblos originarios de Anáhuac, llamados indígenas, conservar parte de sus usos y costumbres, su temazcal, su lengua náhuatl, su medicina ancestral de las plantas originarias. Quitan y sancionan el patoli porque dicen que es un juego de brujería, un juego del diablo. Jamás entendieron que por medio de un sistema numérico, filosófico, matemático, por medio de esta tablita, nosotros podíamos escribir nuestro propio destino, preestablecer a qué nos íbamos a dedicar, si íbamos a ser maestros, comerciantes, gobernantes, líderes, si íbamos a ser guerreros, guerreras, si íbamos a ser médicos, sanadores, etc. Bueno, prohibieron eso, impusieron a través de la evangelización la religión católica, nos quitaron nuestros nombres originarios de la tradición. Yo por eso tengo dos nombres, mi nombre de pila, mi nombre que me pusieron mis padres y que está en mi acta de nacimiento es Ángel Cruz. Pero mi nombre en la tradición, por medio del patoli, del tonal machiodi y del tonal amat, es Chicuase Quillawit, 6 lluvia. Entonces, bueno, en 1535 el territorio se define como un territorio virreinal. Cambian el sistema de consejo de Hueytlatocan o de Gran Consejo de Sabios por un consejo de virreyes. La figura del rey es muy importante en el sistema monárquico europeo, y aquí se hizo algo llamado virreinato, donde nace la figura de gobierno, que es el antecedente del sistema de gobierno a nivel municipal. Los síndicos, los regidores, los corregidores, el presidente municipal. El corregidor era la figura que era la ayudantía o el auxiliar del virrey. Entonces el territorio se define como un virreinato, tomando el cargo de primer virrey don Antonio de Mendoza. Estos virreinatos tenían dos grupos muy importantes, llamado Real Consejo de Indias y la Real Hacienda.
que no eran otra cosa más que instituciones para poder seguir saqueando al pueblo, para poder seguirle cobrando impuestos y poder seguirse repartiendo la riqueza saqueada durante casi aproximadamente 200 años de colonización. Entonces, es algo muy triste, ¿verdad? Porque el Real Consejo de Indias, la Real Hacienda y la Encomienda son figuras bastante cuestionables desde un contexto lógico, analítico, sistémico, porque por ejemplo las encomiendas pues era como el virreinato le encargaba a los hacendados, a los huérfanos, a los niños huérfanos que quedaron desamparados en la invasión de Anáhuac, ¿no? El mito de la Llorona nace de la siguiente manera: una mujer indígena nahuablante prefiere ahogar a sus hijos en los lagos llenos de peste bubónica para que murieran antes de dejarlos caer en manos de los españoles, debido a que ellos eran bastante perversos, bastante malos, bastante gandallas, bastante pues moralistas, bueno, amoralistas, y pues tenían relaciones sexuales con los animales. Incluso de ahí sale una versión de que debido a eso empezaron a surgir las enfermedades llamadas en algún tiempo venéreas y ahora enfermedades sexuales, ¿no? Entonces, bueno, en la encomienda se encomendaba a los niños huérfanos a gente de alguna hacienda, ¿no? Por ejemplo, yo mi apellido Cruz Velasco, ¿no? Entonces yo pertenezco a la hacienda de Velasco. Entonces yo quedé huérfano de padre y madre y me entregan a la hacienda de Velasco. Y para poder identificar que yo pertenecía a la hacienda de Velasco, agarraban como un símbolo, ¿no? Un símbolo como este. Aquí le ponían la V de Velasco, la fundían con fuego y me la pegaban en el pecho, ¿no? Por si me perdía yo, para que supieran que era la hacienda de Velasco. La Real Hacienda estaba obligado a alimentarme, a darme de comer, a darme casa, vestido y sustento. ¿A cambio de qué? A cambio de convertirme en un esclavo más. El hacendado, los hacendados podían hacer conmigo lo que quisieran, ponerme a trabajar, explotarme. Antes no existía esto de los derechos laborales, de que el infante no podía trabajar. Antes a los niños y a los indígenas y a los negros se les explotaba en demasía. Surge también algo llamado castas, que son las diferentes mezclas de las diferentes razas o etnias indígenas. Es un sistema elitista por raza, es un sistema racial. Se dividía en la clase más alta, en la cúpula estaban los peninsulares, que eran los hijos de españoles nacidos en España. Luego seguían los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en la Nueva España, o lo que incipientemente iban a ser después como la nación mexicana soberana, ¿no? Pero ya después de muchas luchas de independencia, hasta el surgimiento de la república, etcétera. Bueno, entonces eran los peninsulares, los criollos, y los únicos que podían gobernar y tener toma de decisiones, autoridad, poder, pues eran los peninsulares. Entonces realmente esto lo que fue una lucha de castas entre peninsulares y criollos, y donde se usó como carne de cañón a los negros y a los indígenas, ¿no? De la mezcla de españoles y de indígenas nace la raza mestiza, ¿no? Es donde dicen que supuestamente surge o nace México, que es en el mestizaje. Y de la mezcla de indígenas, de negros, de españoles, nacen otro tipo de castas: los zambos, los moriscos, los cambujos, los altapatrás, etcétera, ¿no? Pero es una mezcla de lucha de clases y una mezcla de castas. Entonces, pues la independencia de México vino a dar a acabar con todo esto, con el imperialismo español, y a tratar de construir una incipiente república. ¿Cuál fue el resultado penoso? Que pues realmente al final de la guerra de independencia o la lucha de independencia terminamos de nueva cuenta con un imperio, el imperio de Iturbide.
pero ya era un imperio mexicanista o un imperio a la mexicana, ya no un imperio español, ¿no? Porque realmente Hidalgo luchaba porque Fernando VII tomara el mando de la Nueva España, no realmente porque México se convirtiera en una república. Entonces, bueno, en 1539 se introduce al país la imprenta, que es un avance tecnológico de la revolución industrial que nos permite que las ideas de la ilustración como influencia de la revolución francesa allá en Europa permitiera el surgimiento de una obra llamada Tartufo de Molière, que es una obra sarcástica donde se denuncian las incongruencias del sistema colonial, del sistema imperialista español, y gracias a esto se puede difundir con sarcasmo, con teatro de carpa, con teatro de revista, se puede difundir con sarcasmo las incongruencias del gobierno o de la monarquía española, ¿no? Hidalgo era un personaje sin igual. Hidalgo sabía náhuatl, Hidalgo sabía filosofía, sabía de política, estudió a Maquiavelo, a Molière, a Montesquieu, a Rousseau, a Voltaire, que fueron los principales pensadores franceses que influyeron en la Revolución Francesa, ¿no? Entonces esas ideas de la Revolución Francesa, de abolición de la esclavitud, de justicia social, de libertad, de equidad, de igualdad social, de muerte al imperialismo y a la corona europea, de buscar una división de poderes, de buscar una verdadera democracia, de buscar que el pueblo eligiera a sus gobernantes, todas esas ideas que hoy en día conocemos como sistema político mexicano, el Estado de Derecho, la división de poderes, todo eso, tienen su antecedente en las ideas de la Ilustración. Y esas ideas de la Ilustración repercuten directamente en las ideas de Hidalgo y sus huestes, esto debido a las reformas borbónicas de los Borbones allá en Europa, ¿no? Tiene una repercusión directa en México, ¿no? Bueno, en la Nueva España. Entonces, gracias a que se introduce la imprenta en México, se empiezan o se pueden divulgar todas estas ideas de abolición de la esclavitud, de libertad, etcétera, de justicia. Y para contrarrestar todas estas ideas de que el que no quisiera evangelizarse, o el que no quisiera creer en Dios, o el que no quisiera someterse a la corona española, era enjuiciado y muerto, asesinado en un tribunal llamado el Santo Oficio de la Inquisición, que de santo no tenía nada, porque si ustedes van al Museo de la Tortura, bueno, ahorita no se puede por lo de la contingencia, pero después que pase, si salimos bien librados de esto, si ustedes van al Museo de la Tortura, ahí se van a encontrar muchas herramientas, muchos instrumentos, avances tecnológicos que servían para destrozar las articulaciones de la gente, los amarraban de las manos y de los pies y los estiraban cual si fueran una liga, hasta que prácticamente sentían que se desprendían sus extremidades y los hacían confesar incluso lo inconfesable, ¿no? Por ahí hay una película llamada Los fantasmas de Goya, que está un poco fuerte, donde nos habla del caso de una mujer que es alquimista, o sea, una de las primeras mujeres que es científica, se experimenta para darle surgimiento a lo que se conoce hoy como la química orgánica y la química inorgánica, pero eso lo llamaron brujería, y entonces la acusaron de bruja, y entonces para que confesara que era bruja la desnudaron, la torturaron, le pusieron pinzas en los pezones, o sea, le hicieron un acto totalmente masoquista de tortura, de dolor, y claro, con tal de que la dejaran de torturar, pues ella confesó que sí era bruja. Después su padre, en venganza, que tenía mucho poder, secuestra a un padre, a un cura, y lo somete a los mismos tormentos, y el padre confiesa que es pedófilo, que viola a las mujeres, que viola a los niños, que se roba el dinero de las limosnas, que es un asesino porque obliga a las mujeres que embaraza al tener relaciones sexuales a abortar. Entonces le dice, ya ve cómo por medio de la tortura y la pérdida de la razón podemos hacer confesar a cualquier persona hasta lo inimaginable. Entonces usted, ¿por qué no defendió a mi hija en ese juicio y salió a su favor, ¿no? Entonces la tortura era